Derrocar a un presidente sin balas. Hubo un tiempo donde esto parecía imposible. En Venezuela, cada ruptura del orden democrático venía con tanques, con humo, con sangre. Pero en 1993 algo cambió. Carlos Andrés Pérez no cayó por un golpe militar. Salió por un consenso político tan amplio como desconcertante. Ese año, muchos celebraron su salida como un triunfo de la institucionalidad, como prueba de que en Venezuela nadie estaba por encima de la ley. Pero con el tiempo, lo que se veía como una corrección empezó a mostrarse como fractura. Porque detrás de aquella destitución hubo alianzas inesperadas contra un enemigo común que tanto izquierdas como derechas querían fuera del juego. Lo que Chávez no logró con armas en el 92, otros lo lograron con togas, tribunales y televisión en el año 93. Hoy hablamos de eso, de cómo cayó un presidente vaciando la democracia desde adentro. Bueno, si fue justicia o conspiración, justamente es lo que vamos a hablar el día de hoy, siguiendo con estos episodios de contexto histórico de Posición Incómoda. Hoy nos acompañan otra vez la superestrella de las redes, Ana Karina Caldeira, la chavista de Closet, y el politólogo progre Luis Remiro, que politólogo se ha fundido su personaje con su personalidad, y yo, Luquen Quintana. Bienvenidos todos de nuevo. Hoy, bueno, vamos a tratar de retomar... El bebé de la salsa. Exacto. Vamos a tratar de retomar desde donde lo dejamos la última vez, cuando estábamos hablando de estos episodios históricos, que fue, bueno, después del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Y vamos a meternos de lleno en el año 93, que creemos que es un año clave para... bueno, el deterioro de la calidad democrática en Venezuela y todo lo que pasó después. Bueno, ¿qué pasó en el 93? ¿Por qué es tan importante esto? El fin de la llamada Cuarta República, puede ser. No fue decretada por Chávez, sino yo diría que de facto empezó ahí, dio pie a una transición a lo que vendría siendo el chavismo más adelante, ¿no? Pero... sí, bueno, que la otra vez creo que dijimos que nos había dado un pequeño fresquito que la democracia no murió a través de golpes de Estado, pero murió desde dentro y prácticamente por sus mismos precursores y, bueno, Caldera, que era uno de los... Sí, fue como un harakiri del sistema político venezolano. Yo creo que pensando renovarlo, destrozaron, o renovarlo no, tratar de hacer, bueno, ahorita de reformarlo. De reformarlo, pues derrumbaron las inestables pilares de la institucionalidad democrática venezolana. Además que es curioso, porque justamente como comentabas en la intro, tú lo escuchas sin saber qué fue lo que pasó, digamos, sino solamente ese caso en particular y dices... coño, Venezuela bastante, ¿no?, institucional. Es como una democracia que funciona. Y, bueno, para quienes nos están viendo y no saben de qué estamos hablando justamente del juicio a Carlos Andrés Pérez. Como saben, después de estos dos intentos de golpe, pues continuó un proceso de inestabilidad muy profunda en el país. Chávez está preso, los militares están presos, pero bueno, una estancia carcelaria que contrasta bastante con que contrasta bastante con el trato que se le está dando hoy en día a los presos políticos desde el gobierno. Mientras Chávez en Yare tenía acceso a periodistas, lo entrevistaban, lo veían todo el tiempo, pues ya sabemos lo que están haciendo hoy en día con los presos políticos. Se enamoró también, pero ya sabemos lo que están haciendo hoy en día con los presos políticos, los tienen atrapados, los torturan, los tienen aislados, etcétera, ¿no? Mientras seguían desde la cárcel estos militares influyendo en el debate político nacional y algunos medios de comunicación empezaban a hacer a algunos de estos militares unas superestrellas, especialmente a Chávez, pues las ruedas de la conspiración seguían girando, ¿no? Y dentro de toda esta película, pues empieza a gestar una especie de alianza entre actores políticos o factores políticos que tradicionalmente se consideraría absurdo que estuviesen aliados, ¿no? Y ya desde 1990, y evidentemente después de los golpes de Estado con mucha más fuerza, aparece esta figura de una especie de asociación civil, en teoría partidista, en teoría por el bienestar del país, que eventualmente llegó a ser conocida como el Grupo de los Notables, bastante ridículo, por cierto, y bueno, que criticaban al poder, como si de alguna manera ellos no también fuesen parte de esta misma élite que venía influyendo en la política nacional, aunque estuviese fuera del gobierno. Y bueno, criticaban al gobierno y estaban buscando impulsar un conjunto de reformas que ellos proponían y que consideraban ignoradas, ¿no? ¿Quiénes eran un poco estos notables? Sí, que bueno, que de alguna manera cobran más notoriedad
a partir de, bueno, luego de los golpes de Estado, pero de alguna manera esta gente estaba desde los 90, empiezan estas primeras famosas cartas abiertas, ¿no? De figuras como, bueno, Arturo Uslar Pietri, que es como el líder máximo el cabecilla, el prang de los notables, ¿no? O sea, Arnoldo Gabaldón, que había sido ministro también en los gobiernos de la Cuarta, gente como Jacinto Combi, como Mais Vallenilla, gente como Massa Zavala, que también dio de hablar de sí mismo durante el chavismo. Miguel Burelli. Sí. Bueno, estos que muchos que no se cansan de joder, ¿no? Porque exacto, algunos todavía están por ahí sí, siguen pretendiendo tener protagonismo, ¿no? Exacto, pero qué bueno, que gente que de alguna manera, si tenemos que pretender de que tenían buena fe con este inicio de este proceso de reforma de Estado que había comenzado ya, bueno, desde mitad de los años 80, porque se veía claramente que el sistema político estaba bastante desgastado. Entonces, proponían básicamente, incluso si te pones a ver, un sistema económico más justo, ¿no? Lo que llamaríamos ahora justicia social por parte de un grupo que básicamente no diría que son bastante progresistas o de izquierda, pero que bueno, que sí iban orientados un poco a esto, rescatando esta idea inicial súper famosa de Arturo Uslar Pietri de sembremos el petróleo, ¿no? Y todo esto y una justa distribución de la renta petrolera, pero también un grupo, bueno, de un conjunto de medidas de independencia judicial, vamos a luchar contra la corrupción y todo esto. Sí, yo creo que si algo estaba como todos de acuerdo era que había que reformar el sistema. Y yo creo que Carlos Andrés, con su inmensa popularidad, decidió que prácticamente él solo lo iba a hacer. Y yo creo que esto generó bastante disconformidad con su alrededor. Ya veremos más adelante por qué. Pero bueno, que lo que yo quería decir, que un presidente que fue el que tuvo más votos, o sea, de la historia moderna, después, antes que Chávez, tuvo el que tuvo más votos, fue el que tuvo más votos, y luego del golpe de los dos golpes de Estado, yo creo que empezó a tambalear un sistema en donde todos empezaron a verse las caras y decir, bueno, vamos a sacar el chivo expiatorio y darle al pueblo lo que él quiere, ¿no? No porque lo que hicieron en el Caracazo, sino por la corrupción, que era lo que últimamente estaba sonando mucho en su gobierno y en toda la cuarta o la última temporada de la Cuarta República. Entonces yo creo que se lo dieron este chivo expiatorio diciéndole al pueblo, mira, sacamos al corrupto y ahora nosotros nos vamos a renovar. Es que esto es impresionante ver cómo de los 90, digamos, parte de esta serie de medidas, de nuevo, entiendo de buena fe, de reforma del Estado, a un poco legitimar en el 92 los golpes de Estado, ¿no? Entonces ya básicamente el Estado tiene que cambiar independientemente sea de formas democráticas o no. Grave asunción, ¿no? Supuesto, a directamente en el 93 pedir la destitución del presidente sí o sí, ¿no? O sea, o a cartas abiertas de nuevo de este grupo diciendo, bueno, o renuncias o que lo destituyan. Ya, ahí hay un matiz que es importante, ¿no? Dentro de los notables, o dentro de este grupo adyacente a los notables, porque tampoco esto era una cosa súper estructurada y súper bien conformada, convivían, y quizás con eso podemos cerrar este primer bloque contextual para entrar ya en materia de cómo se produce el juicio y por qué y qué es lo que termina pasando. Para quienes no dominen esta parte de este capítulo muy particular de la historia venezolana, están conviviendo dos grandes bloques, ¿no? En primer lugar, llamémosle una especie de derecha clásica encabezada por Uslar Pietri y por muchos herederos del medinismo y digamos, los sectores políticos adyacentes al gobierno de Medina Angarita y demás, que fue justamente sacado del poder por esa Revolución de Octubre, por ese primer intento de alianza cívico-militar de los ADECOS en el año 45, e incluso otros que de alguna manera también estuvieron adyacentes a las dictaduras militares de principios de siglo y que no se veían reflejados o que fueron desplazados del poder por el Pacto de Punto Fijo y por la aparición de AD y COPEI como grandes fuerzas políticas que aglutinaron a la mayor parte del país. Pero también había otros personajes más adyacentes a la izquierda,
digamos, de izquierda democrática, como pueden haber sido José Vicente Rangel, el mismo Jacinto Convit, etc. El círculo alrededor de Miguel Otero Silva y luego de su hijo, de Miguel Enrique Otero, que hoy en día es digamos, el más ultra recalcitrante derechista del país, pero que, bueno, en su momento estuvo bastante también el Nacional alineado con estas cosas que estaban sucediendo. Portavoz de Vox ahora mismo, casi. O sea, esto es fijo en todas estas... Bueno, pero entonces se empieza a conformar como esta especie de alianza súper curiosa, por llamarlo de alguna manera, entre factores de la izquierda que tampoco se veía representada en el punto fijismo y esta derecha histórica que se consideraba desde nuestro punto de vista, o al menos del mío, como superior intelectual y moralmente, bueno, con la idea de sacar a los adecos del poder, sacar a los copellanos del poder y crear una democracia sublime y superior que estuviese limpia de corrupción, como si todos ellos de alguna manera no hubiesen estado de alguna manera beneficiándose del sistema durante mucho tiempo. Y eso nos lleva específicamente a el juicio. ¿Por qué sucede el juicio? Y todos nos preguntaríamos, quizás, o nos imaginaríamos que el juicio responde a un gran caso de corrupción de los que se destaparon en los 80 y los 90, o al Caracazo o a la represión que sucede en el año 89, justo después de que Carlos Andrés es electo. Pero realmente no es así. O sea, esto sucede por un hecho muy particular, que es una denuncia que hace en televisión, primero, José Vicente Rangel, que luego no casualmente terminará siendo la mano derecha de Chávez durante muchísimo tiempo, y que es rescatada por el fiscal Ramón Escobar Salón. Aquí empezamos a ver estos visos o estos pequeños indicios de conspiración, ¿no? Si nos quieres contar un poco de qué iba la denuncia, cualquiera de los dos, o sea, cómo se planteó, o... Tú mismo. Tú mismo. ¿Yo mismo? Sí, claro. Vale. Luego dicen que hablo mucho. Vale, José Vicente Rangel hace una denuncia pública en televisión a través de una filtración que en teoría ha recibido. José Vicente Rangel, aunque parezca que esto fue en otra vida, durante mucho tiempo fue un periodista bastante respetado en Venezuela, fue candidato presidencial por el MAS, etcétera, etcétera. José Vicente hace una denuncia acerca de la supuesta malversación de unos fondos de una partida secreta que han sido utilizados, según la denuncia de José Vicente Rangel, para financiar la seguridad o la escolta personal de Violeta Chamorro en Nicaragua. ¿Quién fue Violeta Chamorro, Ramiro? La primera, si no me equivoco, la primera mujer presidenta electa en América Latina, luego además del régimen sandinista en Nicaragua, ¿no? Digamos, es bastante irónico que en medio de todos estos hechos de corrupción que han pasado o que sucedieron durante estos últimos años de la Cuarta, haya habido un juicio por esta razón. Entonces, básicamente lo que pasa, para darle contexto a quien no sepa exactamente por qué necesitaba Violeta Chamorro protección, en Nicaragua, una dictadura militar horrorosa de Somoza durante muchos años, que es derrocada a través de una revolución, llamémosla socialista. Popular. Revolución popular y también un alzamiento de un movimiento armado militar de izquierdas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y los sandinistas llegan al poder, y llega al poder a través de la figura de Daniel Ortega, sí, el mismo Daniel Ortega que es presidente y dictador de Nicaragua ahora otra vez. Daniel Ortega gobierna el país, pero claro, esto deriva rápidamente del gobierno revolucionario en una nueva dictadura, un nuevo proceso donde se empieza a deteriorar rápidamente la democracia y eventualmente se deteriora la situación en una guerra civil abierta, donde hay participación de los Estados Unidos, donde surge el movimiento de los Contra, y bueno, un conflicto armado súper sangriento que termina después de muchos años en una negociación de paz y unas elecciones democráticas en las cuales Violeta Chamorro, nos guste o no, como sus posturas ideológicas, gana las elecciones y se convierte en el primer gobierno democrático de Nicaragua, y el gobierno venezolano entra dentro de una dinámica internacional de tratar de darle estabilidad a Nicaragua, en el sentido de que es un objetivo regional estratégico que en Centroamérica los procesos de paz se completen y haya paz. Es que además, bueno, Carlos Andrés siempre como que esto fuera como una extensión un poco de su posición durante el primer gobierno, ¿no? De esta figura que, bueno, alineó a todos estos países no alineados justamente en un marco de Guerra Fría, y un poco la extensión también de la propia doctrina Betancourt de pues, proteger a las democracias de la región, ¿no? O sea, no sé qué opinas tú, pero desde mi punto de vista, el hecho de que el gobierno venezolano estuviera
promoviendo y ayudando a preservar en el poder ante las amenazas que había de que la izquierda revolucionaria volviera a tumbar el gobierno o los militares volvieran a tumbar el gobierno de Nicaragua, el hecho de que el gobierno venezolano estuviera protegiendo los intereses o procurando garantizar la seguridad personal de Violeta Chamorro, o sea, es cuando menos algo que yo interpreto como algo positivo. Sí, o sea, no sé si era legal o se queda la partida. Pero, o sea, obviamente yo estoy de acuerdo con el fin último de ese dinero y no fue enriquecimiento ilícito como se alegó. Bueno, no se demostró nunca. No se alegó tampoco. Creo que la causa pues lo valía todo, pero legal no sé si era. O sea, yo creo que, bueno, en lo que veníamos hablando capaz antes de empezar esto, ¿no? Para alinear los chakras en esta posición respecto a eso. Yo creo que seguramente era ilegal. O sea, bueno, yo no entiendo mucho de derecho y tal, pero entiendo que se podía manejar a discreción, era una partida secreta, no sé si se podía exponer el uso de este, porque al final es de seguridad nacional, entiendo, pero bueno, sucedió y capaz no se debía utilizar para seguridad exterior, que al final termina incidiendo en Latinoamérica, yo creo que... Es como el chavismo hoy, es un problema para Latinoamérica y para Estados Unidos y para todo el continente porque a través de las irregularidades que sucede allí, pues hay una especie de anarquía donde el conflicto social o sea, creo que existe claramente un interés de seguridad nacional para Venezuela y para toda la región de que haya estabilidad en Nicaragua. Es que exactamente, o sea, al final, y esto es un debate súper interesante que creo que podemos retomar después entre legalidad y legitimidad, pero sobre todo en un foco o una caja tan amplia como es la seguridad nacional, en donde se han hecho 20.000 cosas. No estoy hablando solamente de Venezuela, en general. O sea, estamos hablando, bueno, yo qué sé, llevándolo a temas actuales. Los Estados Unidos, por seguridad nacional, mantienen y apoyan militarmente al Estado de Israel, que es un Estado que está cometiendo un genocidio ahora mismo en Palestina, por seguridad nacional. No sé si es legal o no, pero en verdad... Bueno, y todos los países tienen operaciones de inteligencia, te compran influencia en otros países, medios de comunicación, es decir, esto además es una gota en el océano de corrupción que posiblemente había y ese océano de corrupción de la cuarta es un pequeño lago comparado con el océano de corrupción de la quinta. Exacto, porque he visto desde un panorama amplio de lo que pasó Recadi, de lo mismo el Caracazo, que eso podría yo creo que dar mucha más tela que cortar jurídicamente desde la legalidad y desde el derecho que este propio caso, que además parecía ínfimo delante de todo lo demás, pero porque al parecer el fin último no era la justicia ni perseguir la corrupción, sino matar a Chávez. Al chivo, exacto. Al chivo expiatorio. El que representaba ese sistema, el que estos notables y muchos, bueno, porque al final él en este gobierno, la verdad, aunque empezó, bueno, con esos 3 millones, 4 millones, no me acuerdo cuánto empezó, con el Caracazo, pues perdió pueblo. Con las privatizaciones y los paquetazos económicos, perdió más pueblo todavía y además los sectores económicos que venían protegidos en Venezuela, digamos, y que habían crecido bajo el brazo del Estado, pues se sintieron también desplazados. Encima el partido... también desplazado porque pusieron a los niños y bueno, fue la conjura perfecta para sacarle... Sí, habían demasiados intereses siendo afectados por un solo personaje, digamos. Entonces la corrupción parece allí, en ese panorama... Totalmente secundaria, sobre todo porque algunos de los que encabezan el juicio son tan corruptos quizás o más que los que digamos, que a quienes estaban juzgando. Pero bueno, volviendo para reencauzarlo y volver a la narrativa de cómo suceden las cosas... en su programa José Vicente Rangel en Televen da bueno, no sé si en Televen o en Venezolana de Televisión, me lo ponen ahí en los comentarios y nos corrigen. Primicia. Es que tenemos tanto tiempo sin televisión pública. Sí, ya no sabemos cuáles eran los canales ni cómo era esto, pero bueno, el punto es que José Vicente rompe el celofán con esta denuncia y la denuncia es tomada por Ramón Escobar Salom. Ramón Escobar Salom era el fiscal general de la República, adeco, fiscal de quien ya se sabían ciertas cercanías que tenía con este otro grupo desde antes de haber sido designado por Carlos Andrés, con quien Carlos Andrés tenía ya un historial de determinados conflictos y que gente del propio partido le había recomendado a Carlos Andrés que no lo colocara como fiscal o que no lo nombrara fiscal.
Lo nombra fiscal a Ramón Escobar Salón y Ramón Escobar Salón, ante un hecho que en teoría, digamos, esta es la narrativa que se construye o esta es la forma de hilar un juicio político y interesante para entender cómo se gesta una conspiración también de este tipo, ¿no? Para justificar la salida del presidente, entonces lo que hacen es toma esta denuncia casi que en el aire que hace José Vicente Rangel, la toma Ramón Escobar Salón y hace una denuncia pública contra el presidente de la República y abre una demanda pública para un antejuicio de mérito en la Corte Suprema de Justicia. Hoy Tribunal Supremo de Justicia, antes Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia, oh sorpresa, que siempre había sido también controlada por los mismos partidos y que se pensaría que habría quizás un debate más complejo interno sobre lo legal y sobre lo legítimo de esta acción, prácticamente de forma inmediata anuncia que hay lugar a la investigación, que en efecto se ha cometido una ilegalidad. Al final, de nuevo, no somos nosotros los que decidimos si es legal o no, en ese caso era el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, y deciden que el presidente, si el Senado, en este caso, el Congreso, el Parlamento, que en ese momento era bicameral, decidía que era así, pues tenía que ser detenido y pasar a juicio para decidir su responsabilidad. Es curioso que una de las propuestas de los notables era mayor independencia judicial y ahora una corte claramente politizada fue justamente los que le jugó a su favor. Bueno, aprovechan un tecnicismo legal, como estaba diciendo antes Ana Karina, de un uso indebido, una malversación indebida de este dinero por redirigirlo hacia Nicaragua de manera, en teoría, según la Corte Suprema, no justificada, y otros tecnicismos legales en los que no vamos a entrar en este momento. Declaran al lugar la denuncia. Inmediatamente, rapidito además, o sea, todo muy rápido, se ordena la detención del presidente y queda una gran alcabala, ¿no? Queda un cortafuegos, que es lo que suele pasar, porque al final pensemos que tanto diputados como presidente, etcétera, tienen una inmunidad que pasa porque el Poder Legislativo se la retire para poder realmente ser enjuiciado, para poder realmente, enfrentar una corte, enfrentar un tribunal. Entonces, claro, aquí la gran pregunta en este momento era: ¿qué va a pasar con AD? ¿Qué va a pasar con el partido? En ese momento AD, Acción Democrática, tenía mayoría en el Parlamento, especialmente mayoría en el Senado, donde se tomaba la decisión final acerca del antejuicio de mérito. Y se abre un gran debate interno dentro de Acción Democrática. Nosotros siempre recomendamos, cuando se habla de estas cosas siempre se menciona como una fuente muy interesante el libro de Héctor Alonso López, el del rostro humano de la política, porque fue testigo como de excepción de esto que fue pasando. Hay una reunión del CEN de AD, en donde en teoría se discute acaloradamente este tema entre la vieja guardia del partido, más tradicional, que no estaba de acuerdo con que, un poco como decía antes Ana Karina, con estas nuevas reformas que se estaban proponiendo, con la democratización de la elección. ¿Y porque no tenían su pedazo de pastel? Por supuesto. Es que es muy fuerte que los paladines de la transparencia y la anticorrupción sea la Acción Democrática de Jaime Lucich. No, perdón, y de Alfarucero. Y además el tema de que un tema muy particular. Es que yo creo que estaban muy ociosos. Ya habíamos empezado las elecciones regionales, etcétera. Exactamente. O sea, es que hay dos temas súper importantes que tomar en cuenta, que, digamos, fueron las cosas que tomaron o generaron el mayor debate interno o las mayores rupturas internas dentro de AD. Por un lado, que en el 89 se hizo toda esta reforma del sistema electoral venezolano para asegurar que por fin, después de 31 años, se eligiera de manera directa a gobernadores y alcaldes, cosa que no es menor y que generó un gran contrapeso al poder central, que en teoría tendía a darle estabilidad al sistema político en general. Hablando de reformar el Estado, Por supuesto, para canalizar las demandas locales, ¿no? Y por otro lado, lo que comentaba también Karine, que ya lo hablamos un poco en el episodio del Caracazo, esta inclusión dentro del gobierno, en lugar de a los clásicos burócratas del partido, de estos tecnócratas y esta gente que yo coincido con que no lo hicieron tampoco tan bien, pero que el partido no los quería por otra razón. El partido no los quería porque estaba desplazando justamente esas... Pero no lo hicieron tan bien porque no lo vendieron también, porque el Caldera lanzó el mismo paquete, pero tenía Pekov diciéndotelo. Caldera tampoco lo hizo tan bien, pues. Bueno, pero digo que se lo vendió a la gente mejor de lo que ellos pudieron. O sea, Carlos Andrés falló políticamente, discursivamente, comunicacionalmente para venderse. Bueno, y en términos de políticas públicas yo creo que también, bueno, ¿no? O sea, tampoco me parece el paquete neoliberal no me parece
parece las mejores medidas que podía aplicar en el momento. Era el momento que yo creo que el FMI estaba apropiándose de Latinoamérica y la única receta que había para que te pagaran el dinerito o sea, para pagar la deuda. Bueno, pero eso no quiere decir que haya estado bien. No, yo digo que estaba bien. En fin, el punto es que el debate sobre economía lo podemos tener en otro espacio. Exacto, porque al final, independientemente, y esto me parece bien, si lo hizo bien o lo hizo mal, la gente tiene que tener la posibilidad de juzgarlo en unas elecciones, claro. ¿no? Justamente las elecciones son para premiar o castigar a los gobernantes, no que venga un escritor y que se sienta con la legitimidad de decir, no, hay que destituir. Una pausa aquí. A Karina ahora pasa ahora, a partir de este capítulo, de chavista de closet a neoliberal de closet. Sí. La pueden funar en los comentarios. A veces mi pensamiento no está muy atado a mi oralidad, entonces capaz no termino bien las ideas. Pero no está defendiendo. Lo que dije es que le faltó política para vender. O sea, que si eres una chavista de closet, es lo que quieres decir. Chavista de closet, ¿te imaginas? Y me autopercibo negra de Barlovento. Pero escucha, vamos a ponernos serios. Ya se me olvidó lo que iba a decir. No, bueno, volvamos al punto, por favor, que se nos acaba el tiempo. La Corte Suprema decide esto, hay este debate dentro de AD que se da entre estas dos facciones, la facción de la vieja guardia encabezada por Alfaro Usero, por algunos de los máximos dirigentes del partido, los dirigentes históricos del partido, y por otro lado quizás los dirigentes más jóvenes jóvenes en aquel momento, todavía siguen jodiendo también algunos de ellos, como Claudio Fermín, como Antonio Ledesma, etcétera, etcétera, y bueno, gana la vieja guardia del partido. La vieja guardia del partido gana, votan por expulsar a Carlos Andrés del partido, automáticamente dan la orden a sus senadores de votar a favor del antejuicio de mérito, votan a favor de esto y automáticamente es retirado del cargo Carlos Andrés. Importante comentar que es retirado del cargo antes de que el juicio se produzca, O sea, es decir, no se ha probado que se ha cometido una ilegalidad. Hay una acusación de que se ha cometido una ilegalidad. En el momento que se separa el cargo, da este famoso discurso histórico que Karina dice que le encanta, donde habla de que hubiera preferido otra muerte, denunciando justamente esta conspiración que se está produciendo para quitarlo del medio, ¿no? Quitar del medio a Carlos Andrés, que es... volviendo a este punto, quizás la mayor figura en términos de popularidad y de movimiento de masas en el país. Bueno, es que eso te iba a decir, y aparte como a 7 meses de que terminara su mandato, o sea, había una hazaña, una necesidad de purgar o expiar las culpas de la corrupción o el proceso de caimiento, no sé, de destrucción de la cuarta o de las instituciones democráticas, que esto ya lo había dicho, pero bueno, eso, que esa hazaña fue como te doy este premiecito y borrón y cuenta nueva y empezamos... Pero es exactamente lo que estabas comentando, ¿no? O sea, esta gente necesitaba un chivo expiatorio, o sea, necesitaban arrastrar el carácter y lo que representaba Carlos Andrés Pérez como figura representativa de la Cuarta República por la tierra para declarar un poco todo este periodo pues extinto y pasar a... Y lo peor es que a AD le dio el puñal. O sea, ellos mismos acabaron con los 50 años de bipartidismo y de incipiente democracia, que bueno, yo estaba orgullosa de ella sin conocerla igual. Por muchas cosas por mejorar también, ya, o sea, claro. pero bueno. Pero sin duda mejor que un régimen militar como el que teníamos y como el que tenemos ahora, no creo que no hay nada que discutir sobre ese punto particular. Pues bueno, digamos, dejemos hasta aquí el tema histórico porque bueno, lo que termina pasando es que Carlos Andrés se tiene que separar del cargo. Y bueno, hay un periodo de transición hasta las siguientes elecciones que luego va a ganar Caldera vamos a arrasar Caldera con la materialización de esta alianza de la derecha excluida y la izquierda excluida por el bipartidismo en una nueva organización política que, bueno, fue tan corta como el tiempo que tardaron en producirla, que fue Convergencia, ¿no? Y que traía dentro de sí la semilla de la contradicción que llevó al derrumbe del sistema, ¿no? Importante comentar, la democracia se devoró a sí misma a través del juicio de Carlos Andrés. Es decir, los mismos partidos acabaron con su propio sistema tratando de sacrificar a uno para salvar al resto sin hacer una reflexión mucho más profunda de lo que verdaderamente había pasado hasta ese momento en el país y cuáles eran los cambios profundos y estructurales que de verdad había que dar, ¿no?
Vamos a hablar un poco más bien de las consecuencias que esto tiene y de cómo seguimos pagando las consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no? Y creo que por aquí podemos arrancar. ¿Puede ser un juicio legal, pero a la vez ser injusto? Porque esto es algo que es una pregunta que no solamente aplica para Venezuela, aplica para el mundo. Sí, yo creo que de alguna manera aquí creo que está la centralidad de todo este asunto, ¿no? O sea, esto fue retomar ese positivismo criollo que se implantó a principios del siglo XX que tanto daño ha hecho y ha dado pie a cosas terribles en Venezuela. De alguna manera, o sea, por el positivismo también de alguna manera ha sido legal la tortura durante la dictadura en Venezuela, ¿me explico? Por lo tanto, este fue sin duda un proceso injusto porque quitó toda posibilidad al pueblo venezolano de evaluar y de juzgar verdaderamente pues, las acciones de un gobierno que, sin duda, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, estaba intentando cambiar o dar respuesta a esa necesidad de cambio que había en Venezuela en ese momento. Sí, yo creo que siguiendo con la línea, o sea, es lo que habíamos hablado, la judicialización de la política. O sea, creo que el mayor clamor en ese momento del pueblo venezolano era que las élites estaban muy distanciadas del pueblo y digamos, estos que querían quitarle la alfombra a Carlos Andrés, pues también estaban muy distanciados de ellos, porque en vez de irse a buscar qué quería la gente a través de elecciones, por ejemplo, decidieron ellos mismos a través del sistema de justicia, pues decidir por la gente y revocar a quien ellos habían elegido popularmente y que podría estar inestable o como sea, digamos, ¿cómo se diría? Sí, estaba débil en el poder en el momento. Es súper interesante esto que comentas de la judicialización de la política, esto del lawfare, ¿no? Porque Venezuela en ese momento, en los 90, ya te habla un poco de lo que sería la tendencia a los cambios de régimen en los años siguientes, porque claro, ya estamos hablando pues de post-tercera ola de democratización, en donde ya los cambios de gobierno no eran, los cambios de gobierno forzados, ¿no? No a través de elecciones, no eran por golpes de estados violentos, ¿no? O sea, eso era ya como cosa del pasado, y ya se empieza a utilizar las propias instituciones para pues cambiar de régimen. Y en este es un caso, es que es clarísimo, del lawfare hacia Carlos Andrés Pérez. Sí, es decir, nosotros, o yo por menos particularmente, tengo diferencias profundas con la manera en la que Carlos Andrés gobernó, no solamente en su primero, sino en su segundo gobierno, pero claramente estas élites que pretendieron sustituirlo y que terminaron trayéndonos este marrón y este desastre que nos estamos comiendo ahora en Venezuela, fueron tan arrogantes o fueron se asumieron tan salvadores de la patria como los mismos militares con los que eventualmente se terminaron aliando cuando Chávez llegó al poder. Entonces, ¿salvamos a Carlos Andrés o lo eximimos de responsabilidad? No, pero la manera de sacarlo del poder era a través de la democracia, a través de usar los propios mecanismos de la democracia y no a través de este tipo de maniobras que nos llevan, desde las cuales se puede trazar una línea directa a lo que estamos viviendo hoy en día en el país. Y de nuevo, esto es típico de las élites venezolanas y de ese momento clarísimo, como tú decías, un grupo que tenga unos humos a sí mismos como para autorreferirse como los notables, se sentían tan empoderados de sí mismos para decir, mira, yo creo que esto se tiene que hacer así y se hace así y punto. Y justamente hablando de consecuencias, esquivar todos estos mecanismos que da la democracia, promover esta antipolítica, pues genera que la gente pierda confianza en todo el sistema. O sea, al final, Chávez es un producto del cansancio en el sistema y cansancio en un sistema que justamente acude o en ese momento acudió a mecanismos de este tipo. Sí, le abrieron la puerta de la antipolítica y bueno, terminamos eso. De hecho, Caldera, que ganó las próximas elecciones, tuvo un porcentaje como el 60% de participación electoral. De abstención. No, 60 de participación creo. 40 de abstención. Por ejemplo, y Venezuela tenía altos índices, venía con 80, o sea que la gente de alguna forma quedó bastante decepcionada. O
O sea, con la excusa de salvar las instituciones, la aniquilaron y abrieron la puerta de la antipolítica y el paso a Chávez. Yo esto lo conecto con que, digamos, haberle abierto las puertas a Chávez, al chavismo y a estos sectores. Literalmente también. Que hago un paréntesis acá, entiendo el punto al que nos referimos cuando hablamos de antipolítica en el sentido de presentarse como antisistema, lo que no quiere decir que fuesen antipolíticos de verdad. Estos personajes eran altísimamente políticos, altísimamente politizados, solamente que no estaban conformados en una organización, digamos, formal con la que pudieran participar en elecciones y demás. Y los que estaban, como el MAS o como José Vicente, que pertenecía al MAS y demás, nunca habían logrado tener porcentajes electorales suficientemente relevantes hasta que empezó este deterioro extremo del sistema. Por lo tanto, les interesaba de alguna manera que a lo mejor lo que estaba por colapsar terminara de colapsar, pensando que ellos mismos se iban a salvar. Entonces, bueno, solamente se salvaron los que estaban realmente encabezando la conspiración, ¿no? Particularmente gente como José Vicente, que bueno, este pequeño momento televisivo lo impulsó a ser el segundo hombre más poderoso del país durante muchísimos años, ¿no? Yo iría cerrando ya casi por acá porque estamos ya un poco sobre la hora y también para no alargarlo, porque la idea es seguir abordando episodio por episodio cada una de estas cosas. Creo que es importante generar algunas conclusiones y hablar de algunas cosas importantes. A mí, por ejemplo, me parece que es súper interesante resaltar no solamente la diferencia entre el trato que se le da a los presos políticos y a los presos militares, en este caso, yo no los llamaría presos políticos a gente que dieron un golpe de Estado militar de manera abierta, pero la diferencia entre cómo fue tratado Chávez como figura y como jefe militar del golpe en la cárcel en Venezuela durante el año 92, el año 93 y hasta que fue liberado, contra la manera en la que el chavismo acabado, lo dije al principio, pero la manera en la que el chavismo ha atropellado absolutamente la dignidad de todas las personas presas por motivos políticos en el país. Y también lo interesante del paralelismo entre cómo se le da todo el beneficio de las dudas, incluso se le da un sobreseguimiento a Chávez, que abiertamente da un golpe de Estado y reconoce abiertamente haber dado un golpe de Estado y haber generado todas las muertes que generó y todo lo que pasó contra el trato no solamente de defenestración, sino de lapidación pública contra Carlos Andrés. Entonces es muy, 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 muy fuerte el contraste entre ambas cosas, ¿no? Ustedes ven, no sé, yo lo veo así, pero no sé si ustedes ven también esto como el primer paso del deterioro institucional de Venezuela. Sabemos que no solamente José Vicente, sino que otra gente como Ramos Escobar Salón, después de haber sido fiscal de Carlos Andrés y haber sido el quien lo acusa, termina siendo, como recompensa prácticamente, ministro de Interior de Caldera. O gente como, magistradas de la Corte Suprema que terminan siendo asesoras jurídicas de la PDVSA de Chávez, ¿no? Entonces, digamos, es este el punto de inflexión en donde empieza a deteriorarse la institucionalidad que termina siendo secuestrada por el chavismo luego en el futuro. Sí, bueno, yo creo que no diría el primer paso, porque diría que la institucionalidad en Venezuela ya estaba bastante tocada en este momento. Diría que incluso esto es de los pasos finales, ¿no? De un sistema institucional que se había construido a partir del Pacto de Punto Fijo y se había mantenido y se había deteriorado y acaba en todo esto, ¿no? Echando fuera a un presidente electo, pero sin duda es un hito importante que da pie a el éxito y el apoyo popular de figuras antisistemas como Chávez. ¿Ya? Vale, perfecto. Ya lo he dicho. Ya todo lo que tenía que decir. Representado. Vale, perfecto. Bueno, más allá de nuestra opinión, nos interesa mucho su opinión. Que sepan que desde que el podcast salió estamos permanentemente monitoreando los comentarios, viendo el feedback, viendo la manera en la que interactúan con todo el material que estamos generando. Claramente no somos los dueños de la verdad. Hay mucha gente que ha estudiado esto a mucha profundidad en el ámbito intelectual, académico, organizaciones políticas que se han encargado de ver esto y que evidentemente tienen muchísimo que contribuir a este debate. Obviamente en 40 minutos es muy difícil hacer la reconstrucción histórica de hechos. Pero me gustaría que la gente... Y no crean nunca en tres huevones que quieran salvar la democracia.
La democracia es anti-pacto en una mesa de 3 huevones. Exactamente, no exactamente. Es eso, la democracia. Los notables. Pero es que estaría bien que la gente comentara 2 cosas. Uno, porque es que esto me da una curiosidad impresionante. ¿Cuál era el ensañamiento de esta gente, particularamente con Carlos Andrés, ¿no? O sea, los notables y toda esta gente. Eso por un lado. Y porque segundo, no podían correr como Carlos Andrés, ¿te imaginas? Eran puros viejos, los viejos cagalitrosos, ¿te imaginas? Y segundo, que la gente comente si le pareció esto, si le pareció legítimo o legal, ¿no? O sea, que comenten sobre esta diatriba, porque es interesante también. Pues, ¿no? Yo creo que con Carlos Andrés, y con esto podemos cerrar, ha habido como un arco histórico súper interesante de ser el personaje más condenado del país, sí, a ver como una especie de reivindicación de la figura en el futuro, a otra vez ser condenado por mucha gente que ahora anda en la onda de que el chavismo y la Cuarta República son exactamente lo mismo. De estos hemos visto un montón de comentarios también. Nos encantan, nos parecen graciosísimos porque creo que no saben de lo que están hablando. Pero, literalmente, porque... Hablando de notables. No sé qué... A ver, cuando escucho a alguien defender un régimen militar que hubo antes de la democracia en Venezuela y equipararlo con lo que fue la democracia, independientemente de todos los vicios que haya tenido, pues no puedo sino reírme y decirle... Estudien un poco, sepan de lo que están hablando y entiendan que, así como hoy en día está gobernando una élite militar para una élite política que ha desvirtuado completamente lo que es el socialismo o lo que se supone que es el socialismo, de la misma manera, antes del año 58 gobernaba en Venezuela una élite militar y económica que gobernaba para sí misma y que tenía el resto del país excluido y marginado. Y claramente la salida a lo que estamos viviendo en este momento no es volver a ese sistema o un sistema de esas características. Si estoy equivocado, demuéstrenmelo también en los comentarios o pongan en los comentarios, interactúen, es para eso que estamos creando este espacio. Por favor, bueno, sepan que aquí en el mismo timeline de YouTube están el resto de capítulos que hemos sacado hasta ahora, ya creo que este es el quinto, el sexto, y por favor, bueno, recuerden suscribirse, darle me gusta y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y por favor, los Reels no representan la totalidad del podcast. Aquí tenemos a alguien que hace adrede recortes en donde parezco yo una chavista, pero no lo soy. Puro meme. No lo soy, chicos. Nunca lo fui. Te está despenetrando como Carlos. Bueno, nos vamos. Chao, muchas gracias. Si te gustó este episodio, suscríbete. En nuestro canal encontrarás mucha más información y debates como el que viste hoy. Somos Hachimachete y puedes conseguirnos en nuestras otras redes sociales y también recomendarnos a un amigo.